Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Uno no apreciaba realmente la duración de un día hasta que se encontraba escondido en una cueva sin absolutamente nada que hacer. Tenía 3 de esos días para aprender eso. Dando un resoplido silencioso, una sola cabeza de su camionero cercano, intentó ajustar su posición contra la pared de la cueva, usando su mochila como una especie de almohada. No es una buena almohada, eso sí, y había placas de metal que cubrían el paquete bastante delgado para proteger los pergaminos para los que estaba especialmente diseñado. Hace mucho tiempo, los enviados que llevaban cartas importantes e información confidencial usaban paquetes como estos. El Uzumaki había encontrado un propósito diferente, aunque similar, para ellos. ¿Por qué limitarse a solo papeles cuando esos papeles pueden cubrirse con sellos? Mejor aún, esos papeles y sellos podrían contener no solo un arsenal, sino innumerables pilas de otros papeles, también cubiertos de sellos. El hecho de que esos papeles en particular explotaran en grandes bolas de fuego fue solo una ventaja, y en ningún momento hacer que el exterior fuera cómodo había sido una preocupación para nadie, lo cual era más evidente que nunca cuando ella una vez más trató de encontrar una posición que fuera incluso semicómoda. No estaba teniendo éxito en lo más mínimo. Con otro resoplido, se dio por vencida, arrancó la mochila de detrás de ella y la colocó a su lado con más fuerza de la que realmente era necesaria y cruzó los brazos con molestia. Es posible que hace unos años ella también haya hinchado sus mejillas, pero tuvo la suerte de superar eso antes de su regreso a Konoha. Sin nada mejor que hacer, sus ojos parpadearon hacia las únicas cosas en la cueva que eran remotamente interesantes, e incluso entonces eso era bastante generoso. En su opinión, al menos. Sakura, como era de esperar, estaba arrodillada junto a Sasuke, a pesar de que no tenía nada más que hacer por él en este momento. El trapo frío que descansaba sobre su cabeza no necesitaría ser cambiado por otros 20 minutos, basado en las observaciones de Naruto durante los últimos días, y todavía tenía que hacer algo más que fruncir el ceño o murmurar un poco mientras dormía. De hecho, lo llamaría lloriqueo, si alguien le pidiera que fuera honesta, pero al menos podría intentar ser un poco más amable con su compañero de equipo. Cuando estaba herido, de todos modos. También estaba el hecho de que ni siquiera sabían quién los había atacado, y mucho menos qué le pasaba a su compañero de equipo. Después de solo 6 horas de no hacer absolutamente nada en esta cueva abandonada por los dioses, había llegado a la conclusión de que realmente no era su lugar juzgar su estado actual o cualquier murmullo, gemido, que se le escapara. Ahora, si fuera algo con lo que estuviera familiarizada, sería completamente diferente. Aún así, el simple hecho de que estuviera gimiendo era preocupante. Incluso con él inconsciente e incapaz de enmascarar nada, siempre se había encontrado con una tolerancia al dolor bastante alta en comparación con los otros genin de su año. No era tan bueno ocultando los resultados de un jutsu de fuego fallido como de otro modo podría haber creído, y ella sabía muy bien que incluso entonces continuaría con el entrenamiento, o cualquier misión tonta que Kakashi les lanzara para mantenerlos ocupados y fuera de su alcance. Sin problema. Entonces, con cada gemido, no pudo evitar sentir más curiosidad por saber de qué estaba sufriendo. No es que hubiera mucho más que hacer aquí en este momento, pero pensar. Podría intentar hablar con Sakura, supuso, pero ninguno de los dos parecía estar de humor para una conversación. De hecho, eso resultó ser algo muy bueno, porque si hubieran estado en una conversación, probablemente se habría perdido el susurro del follaje que separaba a su equipo del resto del examen. Así las cosas, ella lo escuchó y se dio cuenta de que tenían invitados. Para un bosque de muerte, hubo una falta decepcionante. Claro, hubo algunos animales bastante sorprendentes con los que se cruzaron, pero ni siquiera valió la pena el esfuerzo de matarlos mientras se alejaban del depredador más peligroso. Shukaku podría no ser el Biju más poderoso y este no era su dominio, pero los animales aún podían reconocer la amenaza que representaba. Bueno, eso planteaba su contenedor, pero para estos animales no había diferencia, ninguna clasificación para separar Jinchuriki y Biju. Simplemente había depredador y presa. Gaara era el depredador y el bosque respondió en consecuencia. Sus hermanos lo encontraron bastante conveniente, aunque un poco desagradable. Saber que tu hermano pequeño era un asesino sediento de sangre con un tanuki gigante sellado en él era una cosa, ver arañas gigantes e insectos 2 veces más altos que un hombre adulto escabullirse cuando
cuando él se acercaba era otra muy distinta. Por lo menos, señaló cuán tontos eran los humanos al crear tales seres, estos Jinchuriki, y luego dejarlos caminar entre ellos. Aún mejor fue el hecho de que muchos Jinchuriki fueron atormentados por quienes los crearon. Los animales de este bosque lo sabían mejor. También se podría señalar que lograron sobrevivir al fallecimiento de Gaara. Los aldeanos que no poseían los mismos instintos y decidieron que era una buena idea mostrar, de cualquier manera, su disgusto por su existencia no podían decir lo mismo. Por supuesto, con el mismo bosque haciendo todo lo posible para mantenerse fuera de su camino y la mayoría de los equipos no pudieron enfrentar los desafíos más mínimos, podrían haber terminado este examen el primer día, probablemente en unas pocas horas, y aún así todavía deambulaba. No fue por falta de pergaminos, ese objetivo se había completado en exceso durante mucho tiempo, sino porque Gaara lo había querido. No había explicado más que eso. Sus hermanos no se habían atrevido a preguntar. Y así continuaron vagando casi sin rumbo por el campo de entrenamiento más infame de Konohagakure no Sato. Cada uno de ellos tenía su propio par de pergaminos, el de Gaara se lo confió a ella, o mejor dicho, se lo pasó a ella para que no tuviera que llevarlos él mismo, su hermana, y Kankuro jugó con 3 pergaminos adicionales usando hilos de chakra. Parecía divertido y a Gaara no le importaba mientras el chico mayor estuviera detrás de él, donde no tuviera que mirarlo, y no perdieron ninguno de esos pergaminos. Puede que fueran innecesarios, pero Gaara había sido el que los había obtenido y no iba a tolerar que su trabajo, por muy fácil que fuera para él, se desperdiciara. Con confianza, Gaara no sabía por qué no se dirigía a la torre y terminaba con eso. Seguramente no había nada para él aquí, ¿verdad? Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si esa chica, la hermana de Naruto-sama, ya había completado la tarea y se encontraba actualmente en la torre. Regresar, entonces, le daría la oportunidad de observarla y, si se parecía en algo a su hermano, probablemente pasaría este examen con más facilidad que él hasta ahora. Por otra parte, su hermano siendo un dios no dijo nada sobre ella. Ella muy bien podría estar todavía aquí, por lo que él sabía, y no podía determinar qué podría hacer si se encontraba con su equipo. Por un lado, presentaría la oportunidad de ver cuán hábil era y, si no fuera suficiente, aplastarla antes de que se acercara a la fuerza monstruosa de su hermano. Había algo de seguridad en ese plan, eliminándola ahora que estaban escondidos en el bosque. Por el otro, brindó la oportunidad de ponerse a su favor. Solo de ella, al principio, pero posiblemente de Naruto-sama al mismo tiempo. Eso proporcionó el beneficio inmediato de mostrarle a Naruto-sama que no tenía intención de ir en su contra, ahora, al menos, y eventualmente podría llevarlo a aprender cómo Naruto-sama ganó su poder. O, al menos, quizás la posibilidad de descubrir una debilidad. Era un poco más arriesgado que solo matarla, ya que tenía más posibilidades de ocultar su participación en su asesinato, y Gaara no tenía idea de cuál era la relación entre los dos, por lo que no podía predecir correctamente la respuesta de Naruto-sama. Pero la oportunidad de acercarse a Naruto-sama de una manera que reduciría las posibilidades de que ese mismo dios dado carne borrara su existencia. Y Gaara tenía toda la intención de vivir, maldita sea. Aliado era, entonces. Eso estuvo bien. De todos modos, era más fácil apuñalar a alguien por la espalda. O eso había oído. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que usó acero. De hecho, estaba bastante seguro de que la última persona contra la que trató de usar acero fue él mismo, si recordaba correctamente. Tal vez hubiera tenido mejor suerte apuñalándose a sí mismo por la espalda. Antes de que pudiera pensar mucho en eso, u ordenarle a Kankuro que se apuñalara por la espalda, un olor familiar golpeó su nariz. Era débil, muy débil, y de ninguna manera era reciente, no menos de 3 días, según su estimación, pero reconocería ese olor en cualquier lugar. Sangre. Era el mismo gruñido grave que habían llegado a esperar, pero pronunciado casi en un susurro que casi no captaron. Casi. Todavía tenían demasiado cuidado con el chico como para prestarle tan poca atención como para perderse algo como él hablando. Eso sería simplemente pedir ser aplastado. Gaara, después de todo, no estaba acostumbrado a que lo ignoraran, aunque no fuera a propósito. Aún así, el bajo volumen en el que habló fue anormal. Afortunadamente, incluso Kankuro logró captar la pista de que su hermano quería que se quedaran callados. Moviéndose cerca en silencio, algo que Temari no había notado previamente y envió escalofríos nerviosos por su columna, Gaara siguió el olor a los arbustos cercanos. Una revisión rápida con zarcillos de arena reveló la falta de cadáveres, humanos o de otro tipo, por lo que Gaara solo pudo asumir que el olor provenía de más allá.
Caminó a través del follaje sin dudarlo, abandonando todo sigilo, y sus hermanos lo siguieron rápidamente. Había una cueva detrás, a pesar de la creencia inicial de Kankuro de que su hermano estaba a punto de caminar directamente hacia la colina, que estaba bastante bien iluminada teniendo en cuenta la falta de fuego. Se podía sentir una ligera brisa, la misma que traía el olor a sangre seca, lo que significaba que había algunas otras aberturas para la cueva por las que podía entrar la luz. El cuerpo inmóvil, tendido por Rosa, era la fuente probable del olor. Por supuesto, ese Rosa era bastante único y Gaara ya había tenido interés en este grupo en particular. Mujer rosa, hombre cuervo, allí, a un lado estaba el rubio brillante de la hermana de Naruto-sama. Tal vez por sangre, tal vez no, pero cualquiera de las dos era una oportunidad para ganarse el favor que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, saber y tener la oportunidad de ganarse el favor y ser diplomático eran dos cosas completamente diferentes. Con un gesto perezoso hacia el Uchiha derribado, que en realidad era solo un intento de evitar hacer un movimiento que pareciera demasiado hostil, no estaba completamente desesperado, procedió a hacer una pregunta con casi todo el tacto del que se había vuelto capaz. Desde que conoció a Naruto-sama y supo que él no era, de hecho, la parte superior de la cadena alimenticia. ¿Está muerto? Probablemente no, considerando que el cuerpo estaba justo en el medio del campamento siendo atendido en lugar de contra la pared del fondo, pero quién sabía qué extrañas costumbres tenía el Leafnin. El rostro de la rubia pasó de una cautela sorprendida a un ceño fruncido casi irritado, casi como si no pudiera creer que él le hubiera preguntado eso, de todas las cosas. Para ser justos, sus hermanos tampoco. No, no está muerto. Cruzó los brazos sobre el pecho desde su posición sentada con un resoplido silencioso. Probablemente debería estar más nerviosa por haber sido encontrada, pero realmente no podía sentirse muy amenazada después de una pregunta como esa. Vaya. Gaara se quedó en silencio por un momento, observando a una kunoichi rosada casi ajena mientras continuaba preocupada por su carga. Kankuro, puedes llevarlo. ¿Qué? ¿Por qué yo? La preocupación inmediata, naturalmente, era que se esperaba que él hiciera algo, en lugar de la acción que se le había pedido que realizara. Cuando se trataba de Gaara, aprendiste lo suficientemente rápido como para no molestarte en cuestionar qué era lo que él quería que hiciera. Quien tenía que hacerlo era un asunto completamente diferente. Gaara no se molestó en explicar, una sola mirada fue suficiente para que su hermano mayor se dirigiera hacia el único genin masculino del equipo 7. Un movimiento rápido de los dedos del titiritero y su arma favorita se desenredaron de su espalda con el propósito más indigno de una camilla improvisada. Las cuerdas de chakra tienen una sorprendente cantidad de fuerza cuando se combinan adecuadamente con un marco articulado. Sakura trató de protestar cuando notó que alguien estaba tratando de mover su uchiha, pero una rápida mirada del Suna Ninja mayor y ella retrocedió para dejar que la marioneta recogiera a su compañero de equipo. Tenía la ventaja añadida de hacer que Kankuro se sintiera mejor. Gaara podría ser capaz de fulminarlo con la mirada hasta la sumisión, pero al menos todavía estaba por encima de estos novatos genin. Con Sasuke seguro, Gaara se giró para salir de la cueva, sin prestar atención a los dos compañeros de equipo de Uchiha mientras se apresuraban a recoger sus pertenencias y seguir a su compañero de equipo incapacitado. Las dos kunoichi del equipo 7 no sabían por qué sus competidores de Suna las estaban ayudando, pero cuando Temari entregó su propio par de pergaminos, ambas descubrieron que no les importaba mucho. Cuanto antes pudieran salir de este maldito bosque y darse un buen baño caliente, mejor. Entonces, el cómodo silencio fue roto por su voz, ya que una vez más pasaron el tiempo haciendo poco más que disfrutar de la presencia del otro en su sofá. ¿Qué era exactamente lo que estabas haciendo? Desde su posición acurrucada contra su hombro, Orochimaru levantó la cabeza para encontrarse con su mirada con una ceja inquisitiva. Ambos sabemos que no viniste directamente aquí después de que mis lobos te introdujeran de contrabando. Ah, entonces. Se ignoró deliberadamente el hecho de que su respuesta indicaba que había estado hasta hace poco, al igual que la multitud de papeles esparcidos por la mesa de café. Tenía la ligera sospecha de que los lobos le habían informado a Mai que había terminado su papeleo y que ella le había desviado parte del suyo propio. Lo cual, aunque un poco irritante, era más que justo. Después de todo, había sido su trabajo de todos modos. Si la persona en la que había delegado tenía demasiado en su plato, le correspondía a él tomar su propio relevo. Bueno, eso o buscar a alguien más para las tareas administrativas. Mai había sido como una secretaria, al principio, pero con más responsabilidades asignadas, tal vez era hora de una nueva.
Tuvo que preguntarse si encontrar a alguien para la tarea sería menos trabajo que simplemente abrocharse el cinturón y hacerlo él mismo. De alguna manera lo dudaba. Sí, entonces. Había leve pero evidente diversión en su voz. Todavía tenía problemas para superar el hecho de que la mujer acurrucada a su lado en el sofá, con los pies descalzos metidos debajo de una almohada para mantenerlos calientes, era la Rogue Shinobi de rango S que podía causarle pesadillas a Jounin. No es que alguna vez hayan sido vistos como completamente cuerdos, incluso cuando no estaban usando los cuerpos de otras personas. Brillante, sin duda, pero ciertamente nunca se pensó en algo menos que moderadamente desquiciado, solo entregando un regalo. Él no habría sabido de su leve encogimiento de hombros si no hubiera sido capaz de sentir su movimiento contra él. No te preocupes, nadie murió, hizo una pausa por un momento, contemplando. No maté a nadie, directamente, al menos. Es posible que hayan muerto de todos modos. Fue su respuesta final, a pesar de no haber sido presionada para obtener más aclaraciones. ¿Y quién fue el que pudo haber muerto? Oh, el Uchiha. Debería estar bien, me imagino que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a mi Tenno Juin. Ya sea que algo más lo mate o no mientras su cuerpo se adapta a eso, sin embargo, ella se encogió de hombros de nuevo. Bueno, tendremos que esperar y ver. ¿Hay alguna razón por la que fuiste tras él? No le importaba mucho una forma u otra, pero aún tenía curiosidad. Naruko tenía a Mito y estaba seguro de que ella podría sacar adelante al equipo incluso si el Uchiha fuera un peso muerto. No era como si Mito aceptara cualquier otra cosa. Aún así, tenía un poco de curiosidad. Seguramente ella había ido tras él por alguna razón, ¿verdad? Por otra parte, esta era Orochimaru. Si alguien iba a hacer algo porque podía era ella. Mi objetivo es aprender todos los jutsu que existen y existirán. Fue su explicación. Ah, el Sharingan. El pauso. ¿Y cómo, exactamente, matarlo potencialmente te proporcionará sus ojos? Realmente, no podría ser tan difícil sacarlos, no para alguien de su calibre, de todos modos. Las focas son increíbles, comenzó el Sannin, pero no estoy ni cerca del nivel de tu padre. Lo ayudé con las partes menores, las hebras individuales de las focas, que eran partes minúsculas del todo, y estaba allí para que él rebotara ideas. De mientras se le ocurrió la obra maestra en tu brazo. Le dio una mirada anhelante a su brazo, sabiendo exactamente qué era lo que se escondía debajo de la tela blanca y el potencial que contenía. Aún así, pude desarrollar algo propio. No fue el trabajo de un verdadero maestro, pero con la inclusión de otros elementos pude crear un sello que aumentaría el potencial de lucha de cualquiera que lo portara. Ella continuó. El principal inconveniente es que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte como para manejar cambios tan drásticos en su cuerpo. La primera colocación del sello es la más peligrosa, ya que el cuerpo crea un sistema de chakras suplementario dentro del cuerpo del usuario para ser utilizado en momentos de mucho estrés. Hizo una breve pausa, como si decidiera cuánto le importaba saber a él, y prosiguió con su explicación. El estrés, sin embargo, es difícil de medir en el mundo shinobi, al menos en términos de combate. La ira, sin embargo, fue un desencadenante mucho más fácil y permitiría que el sello proporcionara energía adicional con poca o ninguna intervención del usuario. El aumento de poder entorpece algunos de los sentidos y aumenta los instintos agresivos, pero para un shinobi debidamente entrenado, esas son desventajas menores en comparación con el aumento de poder que proporciona. ¿Y entonces decidiste dárselo a un genin? No veo cómo eso es de alguna manera sabio, Orochimaru. Porque no tengo la intención de que se lo quede. Hizo todo lo posible por ignorar el escalofrío que la recorrió al escuchar su nombre saliendo de sus labios. Había algo en la forma en que lo dijo que no, necesitaba concentrarse. Podría pensar en eso más tarde. Se necesitarían años de entrenamiento para dominarlo en su nivel actual, pero aún así proporciona un impulso inmediato que superará con creces a la mayoría de los genin. Es solo en los rangos B superiores que los oponentes pueden aprovechar significativamente el aumento de la agresión y la disminución de los sentidos. No del todo siguiendo. Admitió el joven señor. Si puedo hacerlo más poderoso que sus compañeros con solo un mordisco, ¿cuánto poder puede obtener si deja la aldea para ser entrenado por mí? Él la miró con una ceja levantada. Eso parece demasiado complicado para seducir a un genin de su aldea. Si solo lo necesitaras lejos de Konoha, podrías prometerle poder futuro, mostrarle algún jutsu único, atraparlo mientras duerme. Secuestrarlo no debería ser demasiado difícil. Para usted. Otro escalofrío le recorrió la columna.
Oh, sí, le gustaría mucho seducir a cierto genin, pero no a Lucia. Ah, pero se trata de algo más que alejarlo. Si solo le quitara los ojos, solo durarían uno de mis cuerpos. Fue fácil olvidar que este no era el cuerpo original de Orochimaru y que tenía la intención de tomar más en el futuro. En realidad, ahora que lo pensaba, el sello tiene algo que ver con tu habilidad para cambiar de cuerpo, ¿no? Ella le dedicó una brillante sonrisa. Exactamente. El mismo sistema de chakra adicional que brinda un impulso al usuario también me permite almacenar mi propio chakra dentro de ellos y aclimatar lentamente su cuerpo a mi presencia. Es mucho más fácil tomar el control cuando el cuerpo me acepta, incluso si no lo hacen. Y entonces has marcado a Lucia para obtener su Sharingan. Quiero saber cómo se transferirá a cuerpos futuros. No es tan malo. Ella se encogió de hombros de nuevo. Cuando los muerdo, dejo tanto el sello como los rastros de mi composición genética actual, que es utilizada por la foca durante la adquisición del huésped para modificar el cuerpo en consecuencia. La próxima vez que realice la transferencia, la composición genética de mi cuerpo más nuevo se agregará a la mezcla. Oh, esa es la versión simple, de todos modos. Me tomó una eternidad encontrar una manera de transmitir solo los rasgos genéticos deseados. No es un método perfecto, pero es bastante bueno, si lo digo yo mismo. Ya veo. ¿Cuánto tiempo hasta que tomes su cuerpo? No imagino que tengas que esperar demasiado hasta que el cuerpo esté listo o habría demasiadas posibilidades de que algo salga mal. Una semana, más o menos unos días, si los tengo en un ambiente controlado. Si acabo de aplicar el sello a alguien al azar y logran sobrevivir, puede tomar hasta 6 semanas. Sabiendo que Lucia definitivamente será aprovechando el poder del sello cada vez que puede, le daría tal vez una quincena. Así que estarás en su cuerpo por la invasión. Orochimaru negó con la cabeza. Oh, no, pasarán unos meses hasta que intente eso. Solo quería asegurarme de que estaba marcado ahora mientras tenía la oportunidad. ¿Importa? Hizo una pausa, un breve pánico creciendo. No tenías ningún plan para él, ¿verdad? Sabía que había estado olvidando algo. Este era el territorio de Naruto y ella se había olvidado por completo de verificar antes de actuar. Sin embargo, considerando lo tranquilo que había estado al respecto hasta ahora, eso no parecía ser un problema. Incluso si resultaba que tenía planes para el niño y simplemente no habían sido lo suficientemente importantes como para preocuparse por haberlos perdido, ella se sentiría muy mal por arruinarlos. No. La respuesta fue corta y directa, el silencio cayó entre ellos una vez más. No duró mucho. En realidad, comenzó la conversación de nuevo. Tengo la intención de investigar esto, pero ¿sabes cuál es su relación con Uchiha Mikoto? No es que realmente esperara que la serpiente Sannin lo supiera, considerando que habían estado fuera de la aldea durante bastantes años, pero hablar de los Uchiha le recordó una vez más que todavía no se había tomado el tiempo para averiguarlo. Había determinado hace mucho tiempo que realmente no cambiaría nada, ella era suya ahora, después de todo, pero aún así sería bueno saberlo si quería evitar complicaciones innecesarias en el futuro. Orochimaru lo miró. No era una mirada en blanco que dijera que no sabía, sino una que no parecía creer que en realidad estaba haciendo esa pregunta. ¿Estás bromeando, verdad? Ella preguntó. Todo el mundo sabe que Sasuke, el hijo menor de Fugaku, fue el único que sobrevivió esa noche. Su mirada en blanco decía claramente que no estaba armando una respuesta a partir de eso. Fugaku era el patriarca Uchiha, jefe del clan. Mikoto era la matriarca, su esposa. O, su madre entonces. Pasó un momento de silencio. Bueno, mierda. El Sannin parpadeó hacia él. ¿Qué? No le hiciste ninguna promesa de protegerlo ni nada antes de que ella muriera, ¿verdad? Levantó una sola ceja cuando la comisura de sus labios se torció. No, principalmente porque ella no está muerta. La conmoción en su rostro era absolutamente adorable. Dime Orochimaru, ¿has oído hablar de Akatsuki? Su sonrisa de seguimiento, por otro lado, fue suficiente para hacer que el Shinigami se cagara. Y aquí está, la alineación final para el último examen. La voz del examinador morado era demasiado alegre para alguien que acababa de ver a jóvenes adolescentes golpearse unos a otros por la oportunidad de hacer exactamente lo mismo en un mes, justo enfrente de una audiencia real. Por otra parte, este era Mitarashi Anko. Incluso el shinobi extranjero ya sabía que esperaba esto, y solo la habían visto 2 veces antes de que los empujara a un bosque que felizmente proclamó que esperaba que los matara. Por supuesto, ese mismo acto fue más que suficiente para que uno describiera a Mitarashi Anko a aquellos que nunca la habían conocido.
Las IAs Nara contra Dosumumi, Bug Boy puede luchar contra el Uchiha, Eyebro Usaki puede mostrar su juventud al señor Fate, Sumsine aquí será emparejado con una puta fangirl adecuada, y el mapache tuvo la suerte de sacar el número 1, por lo que obtiene un pase gratis en la primera ronda. No se moleste en preguntar el orden todavía, lo basaré en el tamaño de los grupos de apuestas. Le sonrió al exhausto Genin, complácida de haber podido arrojarlos uno contra el otro poco después de que lograron salir de su bosque. ¿Alguna pregunta? Mapache levantó la mano. Sí, tú. El que debe robar el rímel de su hermana. Una risita de Kankuro fue silenciada rápidamente. El rímel es más masculino que el lápiz labial, titiritero, y al menos tiene la decencia de usarlo bien. Gaara procedió como si no hubieran sido interrumpidos, solo una leve sonrisa indicaba que había logrado encontrar humor en el intercambio. Temari, al verlo, estaba absolutamente aterrorizada. Si no tenemos suficiente para mi combate, siempre podría pelear contra alguien más. Eso, al menos, no había cambiado. Vaya. Anko se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos en las caderas. ¿Y contra quién pelearías? Pequeño yo, tal vez. La burla de Gaara fue amablemente aceptada como su respuesta. Graciosamente para Anko, en cualquier caso. ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? ¿Hay alguien más con quien preferirías pasar el tiempo, eh? Ella cruzó los brazos sobre el pecho, inclinando una cadera hacia un lado. Y bien. Escuchémoslo, entonces. ¿Con quién preferirías pelear? Naruto-sama. El nombre solo fue suficiente para poner a Anko en un estado de ánimo aún más alegre. Muchos de los otros, sin embargo, estaban simplemente confundidos, especialmente por la mirada sorprendida de Naruto y el profundo gemido de Sasuke. Incluso sin Kakashi aquí, todavía no podían escapar del hermano de Naruto. Dioses del cielo, ni siquiera había visto a su compañero Konoha Genin desde la graduación. Oh, exactamente no puedo argumentar en contra de eso. Admitido en Tokubetsu Jounin. Prefiero pasar tiempo con él que con cualquiera de ustedes mocosos cualquier día. Otro gemido escapó de los labios del último Uchiha. Kakashi ya era bastante malo, pero había dos. También podrían crear un culto para el joven pelirrojo, a este ritmo. El verano de Inokuni fue diferente pero no del todo desagradable, pensó. En comparación con su tierra natal, que pronto experimentaría una estación bastante húmeda con la humedad del océano y los vientos cálidos que soplarían desde Sunagakure, aquí era agradable y seco, el calor que habría sido sofocante solo fue rechazado por una brisa casi constante. Por supuesto, lo estaba soplando hacia Mizunokuni, pero él no estaba allí en ese momento y podría preocuparse por eso más tarde. Habiendo experimentado una de las tierras que también fue golpeada por el calor que produjo el verano para la tierra del agua, sin embargo, lo iba a amargar bastante por las estaciones cálidas a partir de ahora. De alguna manera, siempre se las había arreglado para tener la mala suerte de encontrarse atrapado en Mizunokuni durante el verano, pero había podido sacar algo de consuelo del hecho de que otros países tenían que lidiar con el calor antes que ellos y no lo hicieron. Tienen la ventaja de estar rodeados de tanta agua. Como resultaría, eso parecía ser algo bueno. Tomaría esto caliente pero seco sobre la cálida humedad de Mizunokuni cualquier verano. Los imponentes muros de Konoha, grandes puertas abiertas de par en par para dar la bienvenida a todos, lo cual era un poco extraño considerando que se suponía que era un pueblo escondido, lo hicieron preguntarse si era tan agradable dentro de la ciudad como lo había sido en todo el campo de Inokuni. Claro, muchas partes de la Tierra del Fuego estaban cubiertas de densos bosques, pero incluso entonces había mucho viento para aliviar el calor. ¿Sería igual por dentro o los muros convertirían el pueblo en un horno? Un pensamiento interesante, casi tan interesante como darse cuenta de que Kirigakure no Sato era el único pueblo que realmente se escondía en estos días. También era el único pueblo que parecía estar teniendo problemas importantes, aunque las palabras sobre la economía de Suna lo colocaban en segundo lugar. Tal vez cuando lograron derrocar a Yagura, podría sugerir ser un poco más abiertos como pueblo. Los aliados, después de todo, habrían sido muy útiles durante el comienzo de la rebelión del límite de sangre y, tal vez, habrían disuadido las purgas en primer lugar. Era mucho más fácil salirse con la suya cuando nadie podía ver lo que estaba haciendo. Sacudiendo el pensamiento de su cabeza, no tendría que preocuparse por eso hasta que lograran ganar, lo que ciertamente parecía estar muy lejos, continuó hacia las enormes puertas de Konohagakure. Me creía, con buenas razones según Sabusa, que los lobos estaban al menos presentes, si no involucrados, con Konoha y Inokuni.
Los rumores que había logrado escuchar a través de los pueblos que había pasado en el camino hacia aquí respaldaban tal conclusión, lo que significaba que Konoha era la mejor oportunidad para que él se pusiera en contacto con la casa noble más nueva de la Tierra del Fuego. En su día, uno hubiera ido a la capital y solicitado a los tribunales algo como esto, o al menos solicitar una audiencia con la casa noble para la que deseaban el apoyo, pero en su parte de la rebelión había aprendido una verdad muy fundamental que le había servido bien. Mei consiguió lo que quería. ¿Y si ella decidiera que él debería buscarlos en Konoha? Bueno, ¿quién era él para discutir? Era su rebelión y su alianza, después de todo. No era más que un simple soldado que seguía sus órdenes, como en los viejos tiempos. Como debería ser. Estaba cansada, adolorida, sucia, y por los dioses, esperaba con ansias un largo baño caliente, algo de buena comida y mucho tiempo para volver a familiarizarse con su amada cama. Desafortunadamente, eso todavía era algo de tiempo libre. Si bien nada le gustaría más que correr a casa después de todo ese tiempo en el bosque de la muerte, aparentemente había procedimientos que debían seguirse. Informes con varios chunin para fines de registro, exámenes médicos para considerar los actos para continuar con el servicio y asegurarse de que no hayan recibido algún tipo de lesión que empeoraría sin tratamiento, y una pequeña pila de papeleo que tenía muy poco sentido. Aparentemente, el chunin que le había traído los papeles tampoco tenía idea de para qué servían exactamente y tampoco el chunin que le había traído sus años anteriores. Aparentemente, nadie sabía cuál era el propósito y ninguno de ellos estaba dispuesto a investigar la ley y el procedimiento de Konoha para encontrar una explicación. Era mucho más fácil hacer que cada genin del examen pasara por el papeleo. Normalmente estaría de acuerdo, si no hubiera sido ella quien tuvo que trabajar en ello. Las otras partes de este asunto posterior al examen habían sido bastante simples, si uno pasaba por alto su omisión de ciertos detalles del bosque, pero el papeleo parecía prolongarse para siempre. No es que sería un problema en el futuro si su relato se comparara con el de Sakura y la chica hubiera incluido todo. Dudaba que lo hiciera, considerando que podría colocar a Sasuke en una mala posición, y por la misma razón Sasuke tampoco lo incluiría. Aún así, había otras discrepancias que uno podría encontrar que arrojarían sospechas sobre su equipo. No es como si realmente necesitaran saber que Sasuke fue mordido por un infiltrado muy por encima del rango de Chunin y luego se despertó encima del títere de Kankuro cubierto de tatuajes extraños y exudando chakra corrupto como una especie de pseudo Jinchuriki. No, preferiría mantener eso en silencio hasta que entendieran un poco más sobre lo que estaba pasando. Aún así, se sintió un poco mal por el titiritero. El títere del pobre chico fue destruido por completo por su compañero de equipo al despertar y, por lo tanto, perdió su mayor activo durante los preliminares. Su juventud, sin su títere, no fue rival para la de Lee. Había sido bastante derrotado. La ventaja, sin embargo, fue que la destrucción de Karasu, como había aprendido que se llamaba la marioneta, fue suficiente para llamar la atención de Gaara y una pared de arena había incapacitado rápidamente a Luchia el tiempo suficiente para que la acumulación de chakra en su extraño sello se detuviera. Disiparse y su mente racional volver. Ella entendía demasiado bien ese tipo de poder, después de haber entrenado con él durante años, y sabía muy bien lo cegador que podía ser antes de que te acostumbraras a tal ráfaga de poder puro. Al mismo tiempo, entenderlo no significaba que quisiera lidiar con eso, especialmente por parte de su compañero de equipo y más, aun cuando estaban en medio de un examen que podría costarles la vida. Entonces, estaba aún más agradecida de que el equipo de Suna se hubiera topado con ellos y les hubiera ofrecido ayuda. Ahora, si tan solo pudiera averiguar por qué. Bueno, joder. Eso no había funcionado de la forma en que esperaba que lo hiciera. De hecho, a pesar del hecho de que su alumno estaba marcado por lo que solo podía ser el Tenno Junio de Orochimaru, que, en realidad, puede ser más beneficioso para el niño y sus posibilidades de sobrevivir a la vida de Shinobi que cualquier cosa dañina, nada había sucedido realmente. Le ha pasado al grupo hasta ahora. Lo único bueno era que dos de ellos tenían una oportunidad, aunque, ciertamente, bastante pequeña, de convertirse en Chunin en el último examen para liberarse de ellos. Entonces, por supuesto, podría tener que tomar a Sakura como aprendiz. Eso no sonaba divertido en absoluto. Realmente esperaba no estar viendo la imagen completa y cómo realmente se iba a beneficiar de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él era Ataque fucking Kakashi, después de todo, y se suponía que era bueno ser él. No hay problema si se quedan, es Naruto-kun.
La voz llegó desde otra habitación mientras estaban en la sala de estar de un apartamento en Konoha. Dosu tuvo que admitir que realmente no esperaba encontrarse en esta situación, en lo más mínimo porque una mujer Orochimaru estaba en la otra habitación convenciendo a este Naruto-kun, y fue lo suficientemente perturbador escuchar a Orochimaru llamar a alguien así con verdadero afecto, para que él y su equipo se quedaran con ellos durante el mes de descanso entre el segundo y tercer examen. Técnicamente, él era el único que necesitaba un lugar para descansar ya que sus compañeros de equipo habían sido derrotados en los exámenes preliminares y, por lo tanto, ya no eran elegibles para una promoción de Chunin a través de este examen. No es que ninguno de ellos hubiera estado listo para tal papel, en realidad, ya a pesar de ser capaz de hacerlo, incluso él admitiría no poseer completamente el nivel de habilidad necesario. Mentalidad sí, poder no. Ambos fueron bastante importantes. Aún así, mientras uno de ellos siguiera siendo parte del examen, todo el equipo podía quedarse en la aldea anfitriona. Algo sobre fomentar la buena voluntad al permitir que los futuros Chunin, el núcleo de las fuerzas shinobi de cada aldea, experimenten otras aldeas. Orochimaru, al parecer, quería que todos se quedaran y en ese caso no iba a argumentar en contra. Sería bueno tener aliados conocidos cerca, al menos. Eso no quiere decir que el shinobi con máscara de lobo que montaba guardia cerca de la puerta principal, en la cocina junto a la ventana, y justo delante de la puerta de la habitación en la que estaba Orochimaru no fueran aliados, porque lo eran, pero se sentía mucho más inclinado a colocar su fe en aquellos contra los que había luchado y entrenado. Aceptar a los lobos como aliados era una cosa, sentirse seguro entre ellos basándose únicamente en la palabra de Snake-Sanin, esa fue otra muy distinta. Una voz le respondió a su maestro, porque todavía se sentía extraño llamar a Orochimaru amante y hasta que ella forzara el asunto, él no lo haría voluntariamente, pero fue lo suficientemente suave como para ser escuchado como un murmullo a través de las paredes. El sonido de felicidad, uno que trató valientemente de no pensar en un chillido, indicaba que la respuesta, al menos, había sido favorable. Compartió una mirada con Kin, su secuaz favorito, como le gustaba pensar en sus compañeros de equipo, lo que confirmó que ella había estado prestando atención a la conversación lo mejor que podía. Una mirada rápida a Saku, tirado sobre el sofá de su anfitrión sin preocuparse incluso antes de conocer al hombre, mostró que obviamente no había estado. El pan que en realidad parecía medio dormido. Por agotador que pudiera haber sido el bosque, seguramente podría mantener las apariencias por una hora más. Si a Orochimaru le gustaba esta persona, entonces era mejor no enojarla con una mala primera impresión. Eso sin decir nada sobre cómo podría reaccionar su anfitrión. Eran, como se mencionó anteriormente, del agrado de Orochimaru. Dosu normalmente trataba de no pensar en el tipo de personas que podrían ganarse su favor. Una hora, sin embargo, sería suficiente para las presentaciones y acomodarse, momento en el que podrían suplicar agotamiento y retirarse por el resto del día, o por lo menos por unas horas para recuperar algo de energía antes de la cena. El movimiento del lobo en la puerta captó su atención y tanto él como Kin adoptaron una posición relajada y lista, que era lo suficientemente atenta para ser cortés, pero lo suficientemente relajada para sentirse natural. No se molestó en tratar de convencer a Saku de que se levantara para mostrar el debido respeto, tanto a su amo como a su favorito, pero Kin tuvo la amabilidad de silbar una aguda advertencia de Saku. Su borroso fue ignorado deliberadamente mientras sus compañeros de equipo mantenían sus ojos fijos en la puerta que se abría, apuntando lo mejor que podían a lo que estaría justo sobre los hombros de Orochimaru cuando ella saliera. Los ajustes de minutos podrían pasar desapercibidos, pero no sería bueno que pareciera que no estaban prestando atención a la mujer. Y como algunos desafortunados reclutas habían aprendido, había una delgada línea entre prestarle atención e irritarla con su mirada. Quería que estuvieras pendiente de ella, por supuesto, pero eso no significaba que le gustara tener los ojos de la gente sobre ella cuando se ocupaba de sus asuntos. También estaba ese tonto que se había atrevido a mirarla directamente a los ojos cuando se acercó. No importaba si lo había dicho como agresivo o desafiante, su cabeza se encontró rodando por los suelos de piedra de Otogakure en cuestión de segundos. Dosu estaba bastante decidido a evitar el mismo destino, gracias. Muy pronto, Orochimaru salió de la habitación, se unió a ellos y lanzó una mirada venenosa a Saku. Se apresuró a adoptar una postura aceptable, aunque descuidada. El aspirante a Chunin envuelto en vendajes tenía la sensación de que la única razón por la que Saku todavía estaba vivo era porque habría sido de mala educación matarlo en la casa de su anfitrión.
Las manchas de sangre realmente eran un dolor de cabeza para salir. Su atención se desvió de la fortuna de Saku, independientemente de lo temporal que pudiera ser, al movimiento de una nueva figura en la puerta. Lo primero que notó fue el cabello, de un rojo intenso que parecía casi quemar con la luz que entraba a través de las persianas casi cerradas de la sala de estar. En segundo lugar, obviamente, había sido la altura. Ligeramente más alto que él, probablemente sería incluso si dejara de encorvarse, pero a menos que su anfitrión fuera muy bajo, entonces no podrían ser mucho mayores que él. De hecho, la persona, a pesar de tener un rostro bastante noble, parecía ser incluso más joven que él. Ser generoso y decir que simplemente se veían jóvenes solo le permitiría a Dosu creer que él es quizás 2 o quizás 3 años mayor que él. Eso todavía era condenadamente joven, en su opinión. ¿Qué diablos estaba tramando que había logrado captar no solo el interés de Orochimaru sino también su favor? Se rumoreaba que el último cercano a eso era su mano derecha, que actuaba como espía aquí en Konoha hasta que lo llamaron para ayudar a comenzar los arreglos en Wave para un nuevo puesto de avanzada. Si esta persona estaba en el mismo nivel que la mano derecha de Orochimaru, entonces era alguien de quien no quería estar en el lado equivocado. Después de sus observaciones, tomó nota rápidamente de la piel pálida que parecía casi sobrenatural a la luz y los ojos que reflejaban la misma luz en un púrpura brillante que estaba seguro de que vio a través de su propia existencia. Esto, presentó Orochimaru, es el que más amablemente ha accedido a hospedarnos durante el próximo mes. Espero que todos se comporten lo mejor posible para Naruto-kun aquí, no quiero escuchar que lograron molestar a mi príncipe carmesí. De hecho, príncipe carmesí, Dosu no pensó que tomaría mucho convencerlo de que el favorito de Orochimaru era Amaterasu encarnado o, más creíble, su hijo. De cualquier manera, la apariencia por sí sola los diferenciaba de la mayoría de una manera que casi declaraba la divinidad y, lo que es más importante, el poder. Si Orochimaru alguna vez pareció interesado en algo antes, fue el poder y la apariencia de su anfitrión simplemente lo gritó. ¿Qué tipo de poder tendría que determinarse más tarde? Pero innegablemente estaba presente. Sin embargo, manteniendo sus pensamientos para sí mismo, respondió rápidamente a su maestro, quien no se quedó atrás. Por supuesto, Orochimaru-sama. Hizo una reverencia superficial, aunque solo fuera porque ya estaba ligeramente encorvado. Será como tú ordenes. Sí, Orochimaru-sama. Orochimaru le envió una sonrisa complácida cuando procedió a ofrecer una reverencia adicional a su anfitrión, Naruto, que rápidamente perdió al mirar a Saku. Sí, seremos buenos jefes. El idiota de Saku iba a hacer que lo mataran por no prestar la debida atención y reaccionar en consecuencia. Y si el ceño fruncido de Orochimaru no fuera lo suficientemente malo, los labios de Naruto se estiraron ligeramente hacia abajo con disgusto por su nuevo invitado. Dosu no podía culparlo si estaba reconsiderando su acuerdo para hospedarlos. Por supuesto, Dosu entendió mejor ese ceño fruncido y lo que podría significar. Orochimaru puede querer matar a Saku, de hecho, era más probable que no, pero se abstuvo porque sería grosero y podría desagradar aún más a Naruto. Naruto, como su anfitrión, no tenía el mismo problema. Si no le importaban las manchas de sangre, podría eliminarlas, o hacer que las eliminaran, sin preocupaciones. Por otra parte, matar a los invitados de uno probablemente también era de mala educación. Será mejor que no me arrepienta de esto, Orochimaru. La forma en que le habló a su maestro casi le da al ninja de Oto un ataque al corazón. Las palabras fluían con una facilidad tan casual, pero la amenaza indefinida de los camaradas, haciéndoles favores que no les gustaban solos, haría parecer que él creía estar por encima de ella. Lo que es peor es que la forma en que ella respondió como si pudiera serlo. Deslizándose rápidamente a su lado, lo rodeó con sus brazos, teniendo mucho cuidado de presionar su cabeza entre sus pechos. Oh, no te preocupes, Naruto-kun, seremos buenos para ti. Y si alguno de ellos te molesta, me aseguraré de compensarte. Prácticamente ronroneó la última parte de una manera que a Dosu le asustaba admitir que era seductora. ¿Y las palabras de Orochimaru habían significado que ella se quedaría aquí con ellos? ¿Ya había estado viviendo aquí con este joven? La inquietud se instaló profundamente en sus entrañas, algo que Kin también experimentó si su mirada intercambiada hubiera sido algo por lo que pasar, y tuvo que preguntarse una vez más, ¿quién diablos era su anfitrión? Lo habían llamado perezoso, y los que lo hacían no se equivocaban, pero que no se diga que Sarutobi Asuma se quedó a medias.
Si iba a tener que hacer algo, entonces, por los dioses, sabías que lo iba a hacer bien. Incluso si preferiría estar haciendo cualquier cosa que no fuera sentarse en la oficina del Hokage aprendiendo el puesto que, aparentemente, ocuparía pronto. Más de una vez se había preguntado si podía negar el puesto y cómo tendría que hacerlo. Por supuesto, solo había habido 4 Hokage de Konoha y todos ellos querían los puestos. Solo Usushigakure había existido por más tiempo y su equivalente Kage en realidad había sido la familia real del clan Uzumaki, cada uno asumiendo la posición de soberano con su legítima corona. Así que no hay mucho que hacer por rechazar la oferta de liderar el pueblo. No es que no quisiera ayudar a la aldea, pero realmente no quería el tipo de responsabilidad y estrés que venía con el trabajo. Su paso por los 12 guardianes shinobi entre los daimyo y su corte imperial de bomberos fue un montón de política para toda la vida, gracias. Preferiría pasar unos años entrenando un equipo y luego retirarse a una posición relajada, en comparación, como el líder del clan Sarutobi. De todos modos, ya actuaba como jefe de clan, y el trabajo para eso no era tan malo. Quítele las responsabilidades y deberes de un líder de equipo y sería un paseo por el parque. Apenas podía esperar. O, mejor dicho, no había podido esperar. Ahora ese futuro parecía alejarse cada vez más con cada papel que tenía que leer y cada firma que se encontraba garabateada con tinta fina que nunca tenía por qué usar. Aún así, si iba a hacer esto, incluso en contra de su voluntad, se aseguraría de hacer todo lo mejor que pudiera. Los escuadrones de Ambuya peinaron las calles en busca de rastros de Orochimaru, supuestamente encontrado por Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko en el bosque de la muerte. La noticia de que Uchiha Sasuke había hecho uso de un sello extraño durante los preliminares, uno que emitía un chakra asqueroso, apuntaba al Tenno-Juin que Mitarashi había dejado hace años, uno que parecía haber logrado eliminar. Proporcionó algo de esperanza, aunque el hecho era que Orochimaru sin duda lo había estado mejorando y que los dos sellos, el de Anko y el de Sasuke, era poco probable que fueran idénticos. Aún así, saber cómo se quitó el suyo podría permitir una idea de cómo quitar el de Sasuke y eso debía hacerse pronto. Más allá de Orochimaru, que parecía estar pasando desapercibido, y el asunto del sello maldito de Sasuke, había algo más en lo que Asuma necesitaría dedicar una cantidad considerable de esfuerzo. Los logos. Su padre había sido menos que comunicativo con la información, solo prometiéndola después de la inauguración, cuando fuera eso, de todos modos, ya que consideraba que era demasiado sensible para divulgarla de otra manera. No importa el hecho de que estaba sentado aquí leyendo los informes de Ambu y firmando la aceptación de misiones que el resto del mundo no tendría en cuenta. Hiruzen, por sabio y poderoso que haya sido, se estaba haciendo viejo. No solo en edad, sino en alma. El primer Hokage no fundador, había vivido gran parte de la vida de la aldea y había visto demasiado mientras tallaban y sostenían su propio santuario de lo que había sido, solo unas décadas antes, una tierra devastada por clanes en guerra. Asuma no tenía ninguna duda de que su padre había estado cansado de su puesto antes de su primera jubilación, y hasta el día de hoy nunca había visto a su padre tan feliz como cuando lo relevaron de la carga de la aldea después de muchos años de arduo trabajo. Debajo de él, y cuando tomó el manto una vez más, ya había perdido ese impulso que había poseído cuando tomó por primera vez el sombrero de Hokage. Se preocupaba por el pueblo, sí, e hizo todo lo posible por él, pero parecía tener problemas para ver el panorama general ahora y separar sus sentimientos personales de lo que debería hacerse. Lo que había que hacer era casi imposible. Personalmente, el ex miembro de los 12 guardianes no tenía nada en contra de los propios lobos. De hecho, por la forma en que iban las cosas, parecía que podría ser el equivalente de Root para su propia duración de Kage. No le gustaba, pero sin duda era necesario, pero no podía permitirles un reinado tan libre dentro de la aldea. Nunca antes le había gustado la política, pero solo la idea de que uno tendría que hacer malabarismos con la política del clan, la ley del pueblo, la voluntad del tribunal de bomberos imperial de Inokuni y la mentalidad emanada de una fuerza oculta que se asentaba en las sombras de Konoha. Gran Árbol le estaba dando un gran dolor de cabeza. Era, sencillamente, una tarea imposible. La única forma de tener un éxito remoto era tenerlos a todos organizados en un asunto que mantuviera un equilibrio entre todos ellos, permitiendo una negociación y un compromiso adecuados cada vez que una facción deseara algo. Eso sería bastante difícil, pero tenía otro problema que se solucionaría fácilmente. Conocía bastante bien el tribunal de bomberos.
Estaba lo suficientemente familiarizado con la política del clan de Konoha desde su época como jefe interino del clan Sarutobi. Los preparativos para el manto de Hokage le proporcionaban una amplia experiencia con las leyes de la aldea. Estaba bastante seguro de que no tendría demasiados problemas para mantener satisfechas esas tres facetas. Pero no sabía casi nada sobre los Wolves. Eso tendría que cambiar. Cualquiera del clan Yamanaka sería demasiado obvio, pero no era su única opción. Ahora solo tenía que preguntarse cómo podría lograr que cooperaran. Una profunda bocanada de aire cálido y húmedo le trajo recuerdos. Muchos recuerdos. La mayoría de los cuales terminaron con él en el dolor y caminando penosamente al hospital. Esos, a su vez, generalmente se convirtieron en dolorosas visitas al hospital cuando Tsunade trabajaba allí. Con la cantidad de experiencia que tenía en el área, podía saber de inmediato cuando las heridas eran de mujeres que no habían estado muy complacidas de ser espiadas en las aguas termales. Por lo general, se iba con más dolor del que llegaba, pero al menos ella vendaría las heridas y, más a menudo de lo que quería admitir, arreglaría los huesos rotos por la furiosa Kunoichi. Realmente era un milagro que nunca hubiera sido castrado. Aún así, incluso la idea de que la misma suerte que hasta ahora le había impedido experimentar eventualmente se acabaría, nunca había mantenido al Gallant Jiraiya de Konoha alejado de las fuentes termales o las bellezas que se relajaban en su interior. Extranjero o doméstico, si había una fuente termal, Jiraiya probablemente había estado allí y había sido expulsado de ella. A veces por la gerencia, la mayoría de las veces por una multitud de mujeres descontentas. Buenos tiempos. A pesar de los malos finales de los recuerdos felices, no había fuentes termales como las fuentes termales de Konoha. Si bien no era el más grande o el menos probable de atraparlo o herirlo horriblemente, de hecho, la mayoría de sus lesiones relacionadas con las aguas termales fueron en este mismo lugar, era especial porque era de Konoha. Estaba en casa. Y su hogar era un lugar en el que no había estado en muchos años. A decir verdad, había pasado más de una década desde la última vez que pisó aquí y casi tanto tiempo que había hecho todo lo posible para aislarse por completo de los acontecimientos de la aldea. Se le podía localizar en caso de emergencia, por supuesto, pero incluso siendo nómada, su personalidad le resultaba difícil permanecer fuera de casa. Unos meses pasados, aquí, unos pocos allá, eso estaba bien para él, pero como un gran árbol, sus raíces nunca se alejaban, sin importar cuán lejos pudieran llevarse sus hojas con el viento. Y hablando de ser llevada por el viento, hubo los informes más extraños de que Kusina había sido vista viajando por el continente con su hija a cuestas. Por extraño que parezca, ni un solo informe de ninguna de sus fuentes mencionó la presencia de su hijo. Había intentado localizarlos, cuando la oportunidad lo permitía, pero por lo general lo llamaban para que se ocupara de algo en su red antes de que pudiera ponerse al día y, cuando terminaba, tenía que empezar de nuevo. Realmente quería saber qué estaba pasando, pero su deber tenía prioridad. Konoha lo necesitaba en el campo, haciendo lo que mejor sabía hacer, y eso significaba mucho más tiempo, fuera del que le hubiera gustado. Tiempo que habría sido aún más duro si hubiera regresado. Así que, concentrado en su trabajo, se las había arreglado para concentrarse completamente en el resto del mundo durante años, confiando en que estaría informado de cualquier acontecimiento importante, como una guerra civil, mientras estaba fuera. El hecho de que Konoha no necesitara información sobre Konoha también ayudó. Pero por los dioses, fue bueno estar de vuelta. Viajar como Jiraiya era una cosa, pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba tratando de mantener un perfil bajo, otra razón para evitar ser visto yendo y viniendo de Konoha, para poder ver los momentos de amenazas potenciales sin advertirles que el mundo era realmente consciente de ellos. Akatsuki fue uno de esos ejemplos y, recientemente, también lo fueron los lobos. La información sobre Inokuni en su conjunto fue lo más cercano a las noticias de Konoha que pudo recopilar y admitiría que lo tomó completamente por sorpresa al oír que el mismo grupo que había comenzado a llamar su atención había logrado convertirse en una casa noble en el corte de bomberos imperial. Fue inesperado, por decirlo menos. Sin embargo, al mismo tiempo, le había permitido relajarse un poco. Aliados con Inokuni como estaban, y haciendo lo bien que parecían estar, las posibilidades de que tuvieran alguna mala voluntad hacia la aldea eran bastante escasas. Por ahora al menos. Eso no quiere decir que simplemente los haya aceptado y se haya centrado completamente en el resto del mundo, pero ciertamente no eran una prioridad.
El hecho de que habían eliminado a Gato de Wave por completo, incluso si primero necesitaban trabajar con él para asegurarse de que tuvieran un éxito total, y la ciudad portuaria comenzaba a florecer bajo su protección, eran solo puntos a su favor. Es cierto que eso es probablemente parte de lo que también les ganó el favor del daimyo. En ese sentido, supuso que técnicamente confiaba un poco más en ellos que en otras amenazas potenciales porque se habían apoderado de un país. El favor del daimyo fue su razón inicial, pero eso fue solo el resultado de la acción inicial. Es posible que haya encontrado tiempo para fruncir el ceño ante ese pensamiento si alguien no lo hubiera interrumpido groseramente con su grito de pervertido. Como en los viejos tiempos. La carta era nítida y limpia, siendo de mucha más calidad de lo que estaba acostumbrada a ver. Tinta que brillaba incluso cuando sin duda estaba seca, escrita con las elegantes curvas de una muñeca bien practicada sobre el papel pesado, como si darle más peso a la carta aumentara de alguna manera el impacto de su contenido. Bueno, reflexionó Shizune ociosamente. No estaban equivocados. Quizás no en todos los casos sería efectivo, pero el pesado papel que ahora sostenía hacía que la escritura pareciera mucho más real. Ella estaría mucho menos inclinada a creer estas palabras escritas si la carta hubiera parecido más común, admitiría. Por supuesto, incluso con la cuidadosa atención a tal detalle, era difícil creer que esto realmente estaba sucediendo. Ni siquiera era nada espectacular, solo alguien que le escribía para informarle de su interés en sus habilidades médicas. No de la manera habitual, que sería pedirle a ella, o, más específicamente, a su maestro, que hiciera una visita a domicilio para tratar a algún amigo o familiar herido, sino que, como se deja muy claro en la carta, buscaban emplearla. La última vez que le había llegado una solicitud en un papel similar procedía de una pequeña familia de nobles cuyo heredero había caído gravemente enfermo. En este caso, también, era la solicitante de una casa noble, pero en lugar de una lesión deseaban ofrecerle un trabajo permanente como parte de la casa. Si aceptaba, se convertiría en parte de esta noble casa, la médico oficial del jefe, o eso decía la carta, y eso no era algo que se deba descartar a la ligera. Si el bienestar de su amo no fuera una preocupación, es posible que se hubiera sentido tentada a aceptar la oferta, pero había una parte más importante que la frenaba. Su posible empleador era la casa de los lobos de la corte imperial de bomberos de Inokuni. Era comprensible que dudara un poco en aceptar un lugar entre ellos. Afortunadamente, parecían anticipar eso. La oferta principal era que ella se uniera a ellos por completo, pero también afirmaron estar dispuestos a negociar otros arreglos para sus servicios. Una de esas sugerencias fue 8 meses de capacitación de parte de su personal médico más prometedor para llevarlos a un nivel más alto, lo que, sin duda, se le habría pedido que hiciera de todos modos como parte de la casa, lo que en realidad no sonaba demasiado malo. El pago prometido se veía bien, por no hablar de las bonificaciones que le darían en función de lo bien que pudiera entrenar a sus médicos o el hecho de que todos sus gastos serían cubiertos por ellos durante el tiempo, y le permitiría obtener una buena sensación para la casa noble más nueva de Inokuni antes de que ella se comprometiera con algo más. Desafortunadamente, todavía tenía un maestro del que cuidar y, aunque no lo tuviera, su aprendizaje no le permitiría enseñar a otros hasta su conclusión. Para ambos, parecía que iba a necesitar hablar con Tsunade. Un suspiro salió de los labios de Shizune cuando dejó caer la carta sobre la mesa y apoyó la cabeza en su mano. Por fin, tuvo la oportunidad de hacer algo nuevo y emocionante, pero con su suerte estaría atrapada aquí, aburrida hasta la médula, como lo había estado desde poco después de su regreso a Konoha. Al menos cuando Tsunade estaba bebiendo en un estupor constante para evitar recuerdos y responsabilidades, Shizune tenía cosas para mantenerla ocupada. Huir de los cobradores de deudas, asegurarse de que Tsunade comiera algo de vez en cuando y mantener los daños colaterales al mínimo no era divertido, pero al menos le daba un propósito. En estos días, Tsunade simplemente se sentaba en el jardín a tomar té y, de vez en cuando, lloraba. Era una mejora de sus hábitos anteriores, sin duda, pero todavía no estaba haciendo nada para compensar los errores que había cometido y, a diferencia de algunos, todavía tenía la oportunidad de hacerlo aquí en Konoha. Negarse a hacerlo fue patético y su regreso a Konoha se había convertido en una broma. Shizune pudo haber sentido lástima por su amo y la angustia obvia que sentía si realmente hacía un esfuerzo por corregirlo, pero por ahora ni siquiera se atrevía a hacerlo. No es la primera vez que se arrepiente de haber sido aprendiz de Zenin. Los lobos, como era de esperar, siempre estuvieron al frente de su mente. Más específicamente, siempre estaba pensando en su futuro.
Una parte importante de ese futuro requería que hubiera lobos, lo que, naturalmente, significaba que tenían que traer más a la manada. Entrenar a niños huérfanos, al igual que lo había hecho Dan Shou, era un método preferido, permitiéndoles obtener las habilidades adecuadas y acostumbrarse a la mentalidad de manada de sus fuerzas, pero no fue una respuesta inmediata. Por el momento, Naruto simplemente no tenía los años necesarios para entrenar a la segunda generación de lobos. Eso significaba que necesitaba traer gente al redil, permitiendo que su manada creciera lo suficientemente fuerte como para esperar esos años que llevaría a llevar a los lobos más nuevos al nivel adecuado. No podría, hacer uso de ellos hasta que estuviera seguro de que podrían defenderse también de sus otros agentes. Los cachorros eran preciosos y debían ser protegidos hasta que estuvieran listos para asumir las responsabilidades de la manada. Sus agentes ya estaban recorriendo las naciones elementales en busca de lobos potenciales y reuniéndolos para entrenarlos. No en Nami no Kuni, por supuesto, había demasiado enfoque allí en este momento, pero su madrina había estado más que feliz de ofrecerle un viejo laboratorio que últimamente no usaba mucho. Estaba un poco anticuado, pero sus lobos lo transformarían en una guarida adecuada muy pronto. Su futuro se estaba creando, pero necesitaban quedarse hasta que se lograra. Tanto para el futuro venidero como para el método de mantener sus fuerzas hasta que lo alcanzaran con éxito, faltaba una pieza crítica. O, mejor dicho, había estado desaparecido. Los ojos morados recorrieron su escritorio para aterrizar en el papel blanco que contenía la solución en la que había estado trabajando. No había sido tan difícil para él, pero no había hecho exactamente la mayor parte del trabajo. El sellamiento, en toda su gloriosa complejidad, todavía se le escapaba por completo. Sin embargo, estaba empezando a ver el verdadero alcance del potencial que poseía el sello de su padre. Con solo pensarlo, un sello de almacenamiento común, uno de los pocos que pudo encontrar instrucciones para crear, se convirtió en el sello modificado que usaban sus lobos. Se colocó otro sello de almacenamiento a su lado y quiso un sello que crearía sellos a partir de tinta húmeda. Su sello estaba feliz de cumplir. Había sido necesario un último paso, combinar el sello deseado con el nuevo aplicador, y se resolvió el problema de introducir nuevos miembros en el paquete. Todo lo que se necesitaría sería darle el sello a Sairo a algunos de los altos capitanes, y ellos podrían aplicarlo a cualquiera de los que se convertirían en lobos. Todavía tendría que reunirse con ellos para proporcionar este sello más nuevo, pero después de eso ya no tendría que preocuparse por eso. Ligeramente trazó su creación, maravillándose de lo fácil que el sello en su brazo hacía las cosas. Lo aterrador fue que ni siquiera necesitó tomar esos pasos adicionales para crear esto. El legado de su padre habría sido capaz de cambiar el sello inicial directamente al aplicador que tenía ahora. Fueron sus propias limitaciones, más que las del sello, las que le impidieron hacerlo. Al separar cada parte, pudo concentrarse mejor en lo que quería que hicieran los sellos, evitando errores que podrían causar problemas más adelante. Ahora, sin embargo, había creado un sello único para servir a un propósito singular. No tenía absolutamente ninguna duda de que, si utilizaba el método de un solo sello, lograría los resultados deseados. Al final, un problema que había tenido que resolver durante semanas se había solucionado en poco más de 20 minutos. Realmente debería haber hecho esto mucho antes, especialmente considerando el tiempo que tenía en el viaje a la capital de Inokuni, y realmente era una pena que no hubiera hecho un uso adecuado del regalo de su padre antes de ahora. Cambiar el sello de los lobos, cambiar el sello de Hinata y quitarle el sello a Anko fue todo lo que realmente había hecho con él, y eso fue un terrible desperdicio de un recurso tan maravilloso. Los pensamientos sobre sus usos, por supuesto, le recordaron varias cosas para las que todavía necesitaba usarlo. El problema del lobo se resolvió, pero necesitaba conseguirle a Hinata un sello para desactivar el sello del pájaro enjaulado de los Hyuga tan pronto como pudiera. Nada haría que el culto de Hinata no Mikoto se derrumbara como que su diosa no pudiera hacer exactamente lo que creían que era una diosa, o al menos una personificación del destino, por haber hecho. Una vez hecho eso, todavía necesitaba mirar el Ten no Huin de Orochimaru como el que Anko había llevado una vez. Orochimaru ya había hecho un trabajo increíble con ellos y solo podía preguntarse qué mejoras serían posibles con su propio sello.
La idea de que todos sus lobos poseyeran un sistema de chakras de respaldo era ciertamente agradable, y eso lo llevó a su siguiente línea de pensamiento. Anko admitiría haberse encariñado bastante con la mujer y que a sus lobos también les había gustado el Tokubetsu Jounin. Ella era una candidata obvia para convertirse en uno de ellos y él estaba muy inclinado a convertirla en la primera incorporación oficial a los Wolves. Teniendo en cuenta que él lo quería, obviamente no podía ser tan simple. Ella ya había mostrado una aversión por las focas y no estaba seguro de si era porque quien se las había puesto la había abandonado a ella y al pueblo o tal vez solo porque Orochimaru probablemente la había marcado sin su consentimiento, pero de cualquier manera redujo la probabilidad de que ella aceptara su propio sello, que era absolutamente necesario para todos los miembros sin excepción. Más allá de eso estaba el hecho de que estaba trabajando con Orochimaru. Sí, eso era un poco más grande. Podría continuar como estaba sin el sello, pero Orochimaru afectaría a su lobo o no. Tendría que asegurarse de que ella fuera lo suficientemente devota a él como para pasar por alto su odio por su madrina, de lo contrario tendría que aislarla de sus lobos y su trabajo. Había demasiadas cosas sucediendo para que él pasara por alto el riesgo de seguridad que ella podría representar si no estuviera 100% de su lado. Y esa es, por supuesto, la razón por la que la mujer en la que había estado pensando estaba siendo escoltada a su habitación ahora, su alegre sonrisa lista para encontrarse con su genin favorito. Con toda honestidad, realmente esperaba que ella se quedara con él. Ante la insistencia de Mei, había sido perfectamente transparente, o, al menos, tan transparente como podía darse el lujo de ser considerando que uno de sus ojos era en realidad un Byakugan robado de uno de los clanes que llamaban hogar a este pueblo, a los guardias en la puerta principal. Sobre la naturaleza de su visita. Deseaba hablar con los lobos en nombre de la facción Bloodline de la guerra civil de Kiri. Las miradas que le lanzó el shinobi de turno Ao casi juraría que eran de lástima. Sin embargo, los lobos pronto se enteraron de su deseo de conocerlo y pronto se encontró en presencia de un agente lobo que lo escoltó a través del pueblo y lo introdujo en la sección más sórdida, el tipo de lugar que no había visitado en muchos años. Un pequeño edificio rojo estaba allí para recibirlos, destacándose en lo extrañamente simple que permanecía dentro de esta sección del pueblo. No había ventanas de las que salieran luces centelleantes de colores exóticos, ni puertas abiertas que invitaran a entrar a los clientes. Dos pesadas puertas negras miraban a cualquiera que se atreviera a acercarse y, cuando se acercaron, las puertas se abrieron a un par de lobos que procedieron a montar guardia. No se movieron cuando él y su escolta pasaron y no fue hasta que estuvieron cerca de la puerta de al lado, curiosamente, lo único que podía ver dentro del edificio. Evidentemente, la privacidad era algo muy importante para los lobos. Tendría que recordar eso, que el primer juego se cerró, cerrándose con un clic extrañamente suave justo cuando el siguiente juego comenzaba a abrirse. Trató de ignorar a los guardias que estaban parados en cada esquina bajo las antorchas encendidas mientras lo conducían por la gran escalera. De nuevo, lo único aquí aparte de los guardias y las antorchas, hacia el edificio propiamente dicho. Se preguntó brevemente si las bases subterráneas estaban simplemente de moda por los orígenes secretos, o quizás no tan secretos. Ciertamente podía recordar que un buen número de sus propias bases eran búnkeres que también excavaban profundamente para mantenerse fuera de la vista y dar a los atacantes menos formas de infiltrarse. Por supuesto, también tendía a significar que no había salidas si las cosas salían mal. Desafortunadamente, las cosas tendían a salir mal cuando se trataba de la resistencia Bloodline. Por mucho que quisiera tener el menor contacto posible con el hombre, Zabuza estaba en algo. No había ninguna razón para tener tanta gente al frente de la rebelión y al menos uno de ellos tenía que ser un espía. Él personalmente creía en 5, pero Zabuza estaba más inclinado a decir 7. Chojuro, el joven ingenuo que era, solo dijo 3 porque los dos shinobi mayores no le permitieron apostar 1. El hecho de que Chojuro probablemente no quisiera ser parte de eso en primer lugar era completamente intrascendente. Bueno, hasta que Mei se entere, al menos. Era extrañamente protectora con el chico, probablemente porque disfrutaba con la frecuencia con la que se sonrojaba a su alrededor. No tenía ninguna duda de que le ayudó a mantener el ánimo en alto. El hecho de que iba a ser el primero de una generación completamente nueva de Swordsman of the Mist también era bastante grande, pero probablemente se perdió para mejorar el estado de ánimo de Mei con regularidad. Dicho esto, si alguien realmente le preguntara, él siempre diría que era por el estado de Chojuro, y tal vez agregaría algo sobre ser uno de los jóvenes para los que estaban tratando de hacer un futuro.
De ninguna manera quería estar del lado malo de Mei. Alguna vez había amenazado con derretir las bolas antes, pero en realidad nunca significó mucho hasta que la viste realmente hacérselo a alguien. No había podido dormir frente a la puerta durante semanas. Afortunadamente, a Sabusa no le había ido mejor. Observó con curiosidad al joven detrás del escritorio, observando cómo vertía montones de papeles que llenaban completamente el escritorio. Apilados juntos, uno probablemente podría despejar aproximadamente la mitad del espacio que estaba usando, pero era obvio que la forma en que lo hizo tenía algo que ver con la organización, una habilidad que la propia Anko nunca había poseído. Los ojos morados solo la habían mirado brevemente cuando entró antes de regresar al trabajo, solo se tomaron el tiempo para guardar una sola hoja de pergamino en uno de los cajones de su escritorio. O era algo que no quería arriesgarse a perder o algo que simplemente no quería que ella viera. Muy posiblemente ambos. Ella no estaba perturbada por eso, de verdad. Trabajar en el departamento de TI de Konoha la tenía íntimamente familiarizada con asuntos de información confidencial y cuán protegida podría estar parte de ella. Sabiendo, también, que trabajaba en estrecha colaboración con los lobos, y que estaba bastante arriba en la jerarquía según la forma en que lo trataban, significaba que probablemente tenía algo que ver con la organización en la sombra. Si le habían confiado información importante de naturaleza delicada, no podía culparlo por asegurarse de que se mantuviera alejada de los ojos curiosos que no tenían la autorización adecuada para verla, o cualquier equivalente que tuvieran para la divulgación de dicha información. No sospechaba que fueran lo suficientemente formales para las autorizaciones establecidas y le parecían más una operación de la que necesitaba saber, pero realmente no sería capaz de decirlo considerando que no era parte del grupo. Con un movimiento final de papeles que la sacó de sus pensamientos, Naruto se dispuso a despejar parcialmente su escritorio, entregando carpetas con el trabajo terminado a un lobo que había estado pacientemente a su lado con ese mismo propósito. El lobo hizo una reverencia rápida, sosteniendo las carpetas con fuerza contra su pecho, antes de salir de la habitación. El chasquido de la puerta los dejó solos a ellos dos, y a dos guardias Wolf, dentro de la habitación. Por un momento, el joven frente a ella se relajó aún más en su silla, respirando aliviado por haber completado parte de su trabajo, pero pronto retomó la postura correcta dentro de su silla. Los dedos se entrelazaron entre sus manos y se encontraron sosteniendo su barbilla mientras hacía una breve pausa para mirarla. Había algo en sus ojos que parecían ver a través de ti y obviamente eran demasiado viejos para pertenecer a un genin que ni siquiera se había graduado hace un año. Según los estándares de la aldea, todavía debería haber estado haciendo misiones de rango D con el rango C ocasional de 2 o 3 días 1 o 2 veces al mes. Se esperaba que el resto de su tiempo lo pasara entrenando con su equipo y desarrollando los lazos que les permitirían trabajar mejor juntos en el campo. Por supuesto, Naruto nunca había sido estándar de ninguna manera. Aún así, había algo en su mirada que la hizo sentir incómoda. Normalmente no, a ella le gustaban sus ojos y la madurez que poseía, era un bonito contraste con su propia naturaleza, pero había algo en su mirada que no podía identificar hoy, casi como si estuviera tratando de juzgar su valor por una decisión que estaba tomando. Teniendo en cuenta que ella no sabía nada sobre ninguna decisión que él pudiera o no tomar, no sabía cómo le gustaría que la juzgaran. Después de unos segundos, que se sintieron mucho más largos para Tokubetsu Jounin, su voz, que poseía la misma sensación de autoridad que siempre tuvo, rompió el silencio temporal. Gracias por venir, Anko. Él empezó. Había algo de lo que me gustaría hablar contigo. No hay problema, jefe. Ella le devolvió la sonrisa. Por la rigidez de los dos guardias y la chispa de curiosidad que pudo identificar en sus ojos, en los casos más simples, en realidad no lo habían tomado como la broma que pretendía. Evidentemente, su intento de aligerar el ambiente había fracasado espectacularmente y seguía sintiéndose como si la hubieran llamado a la oficina de alguien por mala conducta. Tal vez Sensei hubiera sido mejor, porque esto realmente le recordaba las muchas veces que la habían llamado a la oficina de un maestro durante sus días en la academia y nuevamente cuando sus superiores la llamaron como Chunin después de que ese bastardo se había ido. Ella. No la llamaban tanto desde que se convirtió en Tokubetsu Jounin, pero siempre temía cuando lo hacía. Y Vicky siempre había sido un duro. Sus palabras, sin embargo, al menos parecieron hacer que Naruto se detuviera mientras pensaba en la mejor manera de continuar. Sabes, por supuesto, que estoy muy involucrado con los lobos. Sus guardias se rieron en voz baja ante la subestimación. Por eso necesitaba hablar contigo sobre alguien de tu pasado.
Ella levantó una ceja, sin saber exactamente de quién estaba hablando todavía. La primera persona en la que pensó, la misma persona que era más o menos sinónimo de su pasado, esperaba poder descartarla por completo como una posibilidad. Ella no parecía tener tanta suerte. Según tengo entendido, usted y su ex, maestro, no se separaron en los mejores términos. Eso le valió un resoplido de ella. Por lo menos, se había abstenido de llamar a ese bastardo su amo, pero a ella ya no le gustaba mucho a dónde iba esto. Ignorando su resoplido, continuó. Snakesenin se acercó recientemente a los Wolves para trabajar con ellos en Wi-Fi, sin duda, en todo el continente en el futuro. Una grave pesadez entró en sus ojos cuando planteó la pregunta real. ¿Podrás trabajar con los lobos sabiendo que ellos, a su vez, trabajarán junto a Orochimaru? ¿Podrás trabajar junto a sus aliados, los leales a Orochimaru, posiblemente incluidos los propios Sannin? ¿Trabajar con ese bastardo? Sus palabras fueron prácticamente siseadas. Nunca. Ese hombre había arruinado su vida, y tuvo el descaro de preguntarle si ella podría trabajar con los lobos si se aliaran con él. Una pequeña parte de ella recordaba que los lobos servían como protección de Naruto tanto en los asuntos cotidianos como en la mayoría de las misiones que realizaban, pero eso no parecía importante en este momento. Ah, ya veo. Sus palabras fueron tranquilas, comprensivas, incluso, pero ella no podía evitar la sensación de que de alguna manera estaba decepcionado de ella. Los guardias, relajándose casualmente contra las paredes, se cuadraron tan pronto como Naruto habló, con los ojos fijos en ella. Había algo en toda esta situación que parecía escaparse de ella en este momento, simplemente fuera de su alcance, pero las reacciones de los otros tres en la habitación con ella la hicieron sentir incómoda. Gracias por tu tiempo, Anko, por favor envía mis saludos a Kurena y la próxima vez que la veas. Claramente fue un despido y encontró a un lobo agarrado de su brazo para escoltarla fuera un mero segundo después de que los mundos hubieran salido de sus labios. Esto no era en absoluto a lo que se había acostumbrado con los lobos o su genin favorito. No le dedicó otra mirada mientras comenzaba con el trabajo que quedaba en su mesa, pero ella todavía se sentía como si hubiera sido juzgada. Juzgado y hallado falto. ¿Familiares? ¿Sí? Acabo de ver a Mitarashi Anko siendo escoltado fuera del apartamento. Siendo el antiguo aprendiz de Orochimaru, Anko fue uno de los pocos forasteros sobre los que se informó a los de Otogakure durante su entrenamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta el hecho de que guardaba un gran rencor contra Orochimaru, eso era de esperar. Cabello púrpura como una piña y usar solo la mitad de la cantidad de tela que se necesitaría para ser considerado vestido decentemente. Es probable. Él sabía que ella era parte de Konoha, por supuesto, todos lo sabían, en realidad, pero aún así no esperaba que ella se encontrara tanto con ella. Como el segundo examinador era bastante extraño, pero ahora estaba siendo vista en el mismo lugar que Orochimaru los había dejado para su estadía de un mes entre el segundo y el tercer examen. A menos que su anfitrión estuviera jugando en ambos lados, Dosu no podía imaginar lo que estaría haciendo con esa mujer cuando estaba aliado con Orochimaru y albergando a 3 de sus shinobi. El odio de Anko por Snakesenin era bien conocido y mantenerlos a los dos cerca era solo buscar problemas. Por otra parte, tal vez por eso acababa de ser escoltada. Haciendo caso omiso de ese pensamiento por ahora, continuó su camino mientras reanudaba su búsqueda de las cocinas. Estaba acostumbrado a las raciones lo suficientemente bien como para que la comida no fuera una gran preocupación, pero mataría por una buena taza de té después de ese maldito examen. Saku, como era de esperar, se estrelló en la cama que le habían proporcionado y ni siquiera se había molestado en cambiarse de ropa o lavarse primero. Kin, como de costumbre, simplemente iba detrás de él. Ella realmente era su secuaz favorita, aunque eso no decía mucho considerando que solo tenía 2 y el otro era Saku. Incluso ese gordo de Konoha Genin a quien la chica de Konoha con las cadenas de chakra le dio por el culo probablemente habría sido un mejor secuaz que el idiota exaltado con el que se había asociado. Tener a Kin como su otro compañero de equipo casi lo compensó, pero no del todo. Siguiendo los pasillos hacia el frente del apartamento, la configuración aquí era realmente extraña, casi como si fuera una combinación de apartamentos que nunca habían tenido la intención de combinarse, donde pensó que había vislumbrado los electrodomésticos de cocina que logró localizar la habitación deseada. Un solo lobo se apoyó contra la pared del fondo junto a la ventana de la cocina y su cabeza se inclinó ligeramente para verlos mientras entraban. Dosu tomó el hecho de que no hicieron nada para disuadirlo de entrar como una indicación de que, al menos, no tenían prohibido entrar en la habitación.
Si su anfitrión los quería o no aquí era un asunto completamente diferente, pero al menos los guardias no habían recibido instrucciones de detenerlos. Lo cual era bueno, porque Dosu realmente quería su té, casi tanto como quería una siesta. Ambos solo fueron deseados ligeramente por encima de golpear a Saku por su comportamiento anterior. Tal vez, si tenían mucha suerte, su anfitrión se hartaría tanto del genin como sus compañeros de equipo. Sería agradable ver a alguien poner al arrogante mocoso en su lugar, especialmente porque Orochimaru había sido lo suficientemente educado como para no hacerlo en el dominio de otra persona. Si sus ojos habían sido algo por lo que guiarse, eso fue realmente lo único que le impidió arremeter contra el chico que había mostrado tal falta de respeto como para comenzar a dormitar en una silla que ni siquiera había sido invitado a tomar cuando sabía muy bien su amo estaba organizando su estancia en la habitación contigua. La parte aterradora es que Dosu sospechaba mucho que ella estaba más molesta porque le habían faltado el respeto a su anfitrión que por el hecho de que él no había estado atento para mostrarle el debido respeto. Todavía no podía superar el hecho de que su anfitrión probablemente era más joven que ellos y, sin embargo, Orochimaru estaba obviamente preocupado por mantenerse a su favor. Sin embargo, considerando eso, habían sido un anfitrión bastante decente hasta ahora. No decía mucho, ya que aún tenían que pasar un día completo en su casa, pero eso era en realidad una mejora de lo que había oído de otros que tenían el favor de su amo. Arrastrado para experimentar 5 minutos después de llegar. No, gracias, estaba bien que le mostraran su habitación, que, desafortunadamente, compartiría con Saku, y luego que lo dejaran solo. Bueno, dijo eso, pero en realidad significaba que lo llevaron a sus habitaciones y luego lo ignoraron por completo. De cualquier manera estaba bien con él. Escarbando en los gabinetes logró encontrar algo de té, y una tetera ya estaba limpia y esperando en el mostrador para ser utilizada. Obviamente, les resultó bastante útil no molestarse en guardarlo en uno de los gabinetes. Un uso tan frecuente no parecía indicar tanto un conocedor del té como alguien que regularmente invitaba a muchas personas, o tal vez solo a los lobos, si el té genérico de la marca de la tienda era algo por lo que pasar. Al menos las hojas estaban en una pequeña bolsa de plástico con un sello de Inokuni, que no era exactamente conocido por producir té, lo que significaba que probablemente era un negocio familiar local que logró mantenerse por conveniencia, en lugar de en una lata que decía algo como hecho con hojas de té reales del país del té. Solo había cometido ese error en particular una vez. Nunca más. Nunca. De nuevo. Agradecido por las pequeñas mercedes, como las hojas de té, aunque no fueran las mejores, Dosu se ocupó de preparar la tetera. Kin, mientras tanto, se acomodó en la pequeña mesa. No parecía que más de 4 personas pudieran sentarse alrededor e incluso entonces podría estar un poco apretado. Bastante extraño, notó distraídamente, considerando cuántas personas deben pasar por este edificio diariamente. Tal vez tenía un comedor formal de algún tipo más adentro de la casa, aunque ¿por qué estaría en la parte de atrás en lugar de tener la cocina personal y el comedor aislados en privado? Ni siquiera iba a reflexionar. Tan pronto como consideró que el té estaba listo, tomó un par de tazas del gabinete antes de hacer una pausa y girarse hacia el guardia que no había movido nada más que la cabeza desde su llegada. Levantando la tetera y una ceja, por más vendada que estuviera, en una pregunta silenciosa recibió una respuesta igualmente silenciosa con el movimiento negativo de la cabeza del lobo. Encogiéndose de hombros, trajo las tazas y la tetera a la mesa antes de servirse tanto para él como para su secuaz favorito. Mientras tanto él como su compañero de equipo se sentaban a tomar té en la casa de un extraño, uno en el que Orochimaru les había ordenado que se quedaran, trató de no pensar en lo extraño que se sentía. Era algo tan simple lo que estaban haciendo, tan básico, tan común, que no pudo evitar sentir que había algo mal en la situación. Tal vez eso era una señal de que era hora de unas vacaciones. Reflexionando sobre las opciones que tenía, no muchas, desafortunadamente, considerando sus escasos ahorros, casi se perdió el hecho de que una cuarta persona se les unió en la cocina. Inmediatamente se alegró de haber captado su llegada, ya que resultó ser nada menos que su propio anfitrión. Tanto él como Kin se levantaron para ponerse de pie, pero rápidamente los despidieron de una manera que estaba entre perezosa y distraída de una manera que hizo que Dosu sospechara que su anfitrión ni siquiera se habría dado cuenta de que lo había hecho. Tuvo que preguntarse cuántas veces tuviste que evitar que la gente se levantara cuando te acercabas, que se convirtió en una segunda naturaleza detenerlos antes de que pudieran. Su anfitrión, realmente debería comenzar a llamarlos Naruto, al menos en su cabeza, abrió uno de los gabinetes y, momentos después, estaba sentado en la mesa entre él y Kin.
Dosu no pudo evitar notar cómo el guardia se movió inmediatamente para pararse frente a la ventana a la que se enfrentaba su propio maestro en lugar de al lado donde había permanecido durante los últimos minutos. Supuso que la teoría era que cualquier ataque dirigido a su anfitrión golpearía primero al lobo. Dosu tenía la sensación de que la guardia en realidad preferiría que Naruto se quedara en una habitación sin ventanas, pero se las arreglaría hasta que pudieran convencer al joven pelirrojo para que se mudara a ese lugar. Naruto se sirvió una taza de té, levantando una ceja mientras observaba el líquido entrar en su taza. Deteniéndose en seco, lo olió, ambos ojos entrecerrándose con sospecha. Dosu temió momentáneamente que su anfitrión sospechara algún tipo de veneno. Sería solo su suerte encontrarse con alguien que le guste a Orochimaru, que no sea un psicópata solo para que termine siendo terriblemente paranoico y propenso a ataques de violencia cuando se sienta amenazado. Esa teoría se desvaneció rápidamente cuando Naruto procedió a tomar un pequeño sorbo. Por la mirada de disgusto que cruzó su rostro, no estaba impresionado. Su anfitrión agarró su propia taza y toda la olla antes de regresar a la cocina propiamente dicha. Sin avisar, el lobo dejó su posición bloqueando la ventana para confiscar las copas de él y de su secuaz favorito. Hizo caso omiso de la mirada confusa de Kin a favor de girarse en su asiento para observar a su anfitrión y al lobo trabajando. El agente enmascarado se dedicó a vaciar el té que Dosu acababa de preparar y lavó con cuidado la tetera seguida rápidamente por las tazas. Tan pronto como terminó la tetera, Naruto comenzó a preparar el té él mismo. Dosu había hablado demasiado pronto antes, ahora las cosas se estaban poniendo extrañas. Su anfitrión, uno al que la misma Orochimaru les había endosado, estaba, bueno, hospedando. Debería hablar bastante mal de los otros, que Orochimaru había elegido para dejar a sus subordinados, pero considerando que eso era normal para Shinobi de Otogakure, solo terminó hablando bien sobre el favorecido de Orochimaru. No solo eso, lo que sea que Dosu había logrado preparar obviamente no estaba disponible para los invitados, porque incluso ahora su anfitrión sacó hojas de una lata de color rojo oscuro para hacer su propio té. Fue solo el hecho de que les habían quitado el té lo que hizo que Dosu sospechara que el té que preparó no era lo suficientemente bueno para ninguno de ellos en lugar de solo para su anfitrión. Si Naruto hubiera necesitado una taza mejor, tenía la sensación de que se habrían quedado con el té que habían servido y Naruto se habría hecho un poco más. Incluso si lo estaba leyendo mal, parecía que había mejor té en la casa y que a él y a Kin se les podría permitir tomar un poco. Había estado completamente preparado para aceptar su propio brebaje mediocre como lo mejor que iba a conseguir, por lo que se perfilaba como una sorpresa bastante agradable. Algo igualmente cierto tanto para el té como para su anfitrión que lo estaba preparando. Si así eran las cosas aquí regularmente, estaría feliz de encargarse de cualquier cosa que Orochimaru necesitara hacer en Konoha para poder quedarse aquí con lo que obviamente era el más agradable de sus aliados. No pasó mucho tiempo antes de que su anfitrión terminara su tarea y regresara a la mesa, su guardia ocupando su lugar frente a la ventana una vez más. Se sirvieron 3 copas, primero a Kin, luego a él y finalmente al guardia antes de que su anfitrión sirviera su propia copa. A pesar de haber servido primero a los otros 3, ninguno de ellos se movió para tomar un sorbo hasta que Naruto lo hizo. Mientras Naruto se relajaba en su propia silla, Dosu tomó un sorbo de su taza e inmediatamente notó la diferencia de calidad. Oh, sí, esto era mucho mejor. Si las cosas continuaban así, sospechaba que disfrutaría su estadía aquí. Si la expresión agradablemente sorprendida de Kin fuera algo por lo que pasar, su secuaz favorito también lo sería. Por primera vez desde que se convirtió en Shinobi de Otogakure bajo Orochimaru de Sannin, Dosu se sintió complacido con sus órdenes. Puede que no pueda permitirse unas vacaciones, pero esto sería suficiente. Fin del capítulo.